En un día de octubre del año 1537, Martín Lutero cuelga en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg sus 95 tesis. En estas se expresaban múltiples inconformidades hacia la manera de actuar del clero, rápidamente expandidas por toda Europa gracias al poder de la imprenta y tomando gran fuerza especialmente en países como Inglaterra, Escocia, Alemania o Francia. Una nueva visión del cristianismo se fecundaba. Sin ser consciente de ello, Martín cambiaría drásticamente el curso de la historia. Había dado nacimiento a la Reforma Protestante. Los reformadores argumentan que la Iglesia Católica, plagada por prácticas corruptas, terminó en desviaciones doctrinales y se alejó de su modelo ideal, la Iglesia primitiva. Lutero denuncia la venta de indulgencias medievales, un derecho otorgado por la Iglesia a cambio de unas monedas, que garantizaba el perdón de los pecados. Este negocio de la fe escaló al punto de vender indulgencias para aquellos seres ya fallecidos, de quienes se creía se encontrarían en el purgatorio. Basados en la sola Escritura, doctrina que considera la Biblia como única fuente infalible de autoridad para la fe, los protestantes defendían que la Iglesia Católica había añadido doctrinas no bíblicas como la transubstanciación, la Inmaculada Concepción o el mismo purgatorio. De papas y obispos criticaban que vivieran como príncipes acumulando riquezas, en opulencia mundana y escudriñando poder político, mientras que los primeros cristianos vivían en sencillez y humildad. Y algo que no deberíamos pasar por alto, la veneración de reliquias o imágenes de santos se considera superstición e idolatría. Pero, evidentemente, no solo los protestantes tenían inconformidades con lo que acontecía. Por un lado, la Iglesia Católica quería conservar su hegemonía en toda Europa, y por el otro, los protestantes estaban dispuestos a luchar por hacerse un lugar en ella. Como es sabido que el mundo no cambia por el diálogo y el amor, sino por la violencia y la imposición, ambos bandos, muy conocedores de aquel mandato que dice «Ama a tu prójimo como a ti mismo», prefirieron conseguir sus intereses por medio de la sangre y la espada. Muchas vidas se perdieron a lo largo de estas religiosas guerras. Territorios adoptaron el protestantismo, secularizaron propiedades eclesiásticas. Grupos más radicales como los iconoclastas destruyeron las supersticiosas fuentes de idolatría, estatuas, reliquias y altares católicos. Iglesias y monasterios saqueados, objetos de valor confiscados. Esto fue un duro golpe que debilitó la economía de la Iglesia Católica y concluyó en una humillante pérdida del poder e influencia en tales zonas. Pero unos años después del nacimiento de la Reforma, un descubrimiento increíble estremece el mundo católico y cristiano en general. Las catatumbas subterráneas de Roma, cementerios como el de San Hermes sobre la antigua Vía Salaria o el de San Sebastián sobre la Vía Apia, contenían entre sus paredes restos de aquellas primeras comunidades cristianas que conformaban la iglesia primitiva y en la cual la Iglesia Católica reconoce, confirma y encuentra la oportunidad para fundamentar su origen verdadero. Fue durante el siglo XVI que el célebre arqueólogo maltés Antonio Bosio habría dirigido la primera investigación detallada de estas, y en 1634 se publica su obra titulada Roma Subterránea. Esta obra es clave, pues despierta un interés en todas las comunidades cristianas por aquellos vestigios encontrados en aquellas catatumbas. Investigaciones más profundas se llevan a cabo, y es ahí cuando nuevos descubrimientos ven la luz. Osamentas con miles de esqueletos, restos de los primeros cristianos, mausoleos, tumbas de los primeros mártires. La primera pintura hasta ahora conocida representando a la Virgen María junto al Divino Niño, que parecía recordar que venerar no es idolatrar, sino una forma de mostrar respeto, y muchas reliquias antiquísimas y de valor inigualable ahora están en posesión del clero. Se comenta que, aprovechando estos hallazgos, los contrarreformistas católicos idealizan una estrategia propagandista para recuperar aquella influencia perdida.
las iglesias saqueadas nuevamente volverían a estar ornamentadas, pero no de una manera cualquiera, sino valiéndose de los restos de aquellos difuntos encontrados en las catatumbas. Estos serían vestidos con ropas lujosas, joyas, coronas, piedras preciosas, oro y todo lo que brille. Pretendían así recordarles a los fieles la fortuna y las riquezas que le esperan en la nueva vida a quienes son firmes en la fe y la verdadera iglesia, la católica. Convirtiendo los cuerpos en objetos de ornamentación, veneración y peregrinación de la curiosidad o la fe, la iglesia cree reforzar así su identidad frente a un protestantismo creciente. De manera irónica, la opulencia, el oro y todo lo que tenga que ver con la vanidad del mundo sería la manera de responder a ese protestantismo. Las riquezas dejaban de ser asuntos solamente de papas y cardenales con delirios de príncipes, pues ahora sus primeros muertos, mártires, santos y aquellos feligreses de las primeras comunidades cristianas se daban el lujo de tener más riquezas que las familias promedio de la época. Así, contrastando con un protestantismo que era visto como una innovación rebelde y hereje, los católicos, valiéndose de aquellos restos de las catatumbas, creían demostrar que ellos eran la continuidad auténtica de aquella iglesia primitiva. Pero dejando de lado los horrores y discusiones del pasado y buscando ser imparcial en tales asuntos, me gustaría saber qué sientes cuando ves a aquellos difuntos maquillados en oro y piedras preciosas. ¿Cuál es tu opinión? ¿Idolatría o vulgaridad? ¿Arte o amparte? ¿Belleza o fealdad? Tú tienes la última palabra. Gracias por llegar hasta aquí. Ten un buen día y recuerda que todo este universo pudo no haber sido. Sin embargo, hay algo en lugar de nada. Descúbrelo, descúbrete, atrévete a vivir.